Buenas tardes, Pau Llaneras, corredor del Caja Rural y vencedor de la primera etapa de la Volta a Castellón-Segorbe. Haznos un resumen de la carrera y especialmente de los últimos kilómetros con tu ataque. Bueno, la carrera ha sido un poco loca al principio, parones, arrancadas, y al final se ha hecho la fuga esa de 3 y se ha ido, y el pelotón parecía que no querían tirar, sí, no, al final tirando los franceses a tope, creo. Hemos recortado y al final creo que a menos de 10 de meta los hemos pillado, y en el último repecho han arrancado 2 Gomut y uno con otro, yo y con otro nos hemos ido, y al final los dos, él ha dado más relevos que yo, pero al final aquí entrando en Segorbe sabía cómo era la entrada y le he visto que iba muy pasado y le he dejado un par de metros y se ha caído en la penúltima curva. He arrancado yo y llevaba un par de metros y he llegado a meta. Esta probablemente sea tu primera gran victoria en el campo sub-23. ¿Y qué esperas a partir de ahora? Sí, la verdad es que sí, había hecho resultados en pista y así, pero nunca me había salido la victoria en carretera, y hoy por fin aquí, como decía antes, como mi segunda o tercera casa de pequeño, y delante de José y toda la gente que me formó y me dio la oportunidad, pues la verdad que muy contento, y a partir de ahora no sé, a disfrutar del maillot mañana y a ver cómo quedan las sensaciones. Eso es, por esta parte iba la tercera pregunta. ¿Qué objetivos tienes para lo que queda de Volta a Castelló? Pues no lo sé, la verdad, venía aquí con las ganas de una victoria y mira, la primera etapa la hemos conseguido, y a ver, ahora disfrutar de la carrera y por día a día. Muchas gracias, a lucir el maillot amarillo. Muchas gracias.